ayer lo dejamos en esta parte. Entonces, como lo hice un poco rápido y alguno de vosotros se tuvo que ir, voy a repasarlo un poco por encima simplemente para recordar los conceptos y ya está. Bien, estábamos con el último tipo, que eran las cadenas. Recordad que cadena se llama porque es una cadena de muchas letras o caracteres, como queréis llamarlo. Entonces, se puede hacer una cadena de varias líneas y simplemente hay que usar un triple entrecomillado, que puede ser triple doble o triple simple, eso da igual, no va a cambiar nada. Sí tenéis que tener cuidado con una cosa. Cuando estéis escribiendo, si os fijáis, yo he puesto triple entrecomillado, soy una cadena, return, cambio de línea y empiezo sin espacios, es decir, no le pongo sangría, va directamente al principio de la línea, aunque desestructure, digamos, la sangría original que tenía la cadena, siempre se pone sin espacios delante, salvo que tú quieras poner espacios delante, ¿vale? Pero en principio eso no se hace. Y luego se cierra con el triple entrecomillado, que también se puede cerrar en otra línea, es decir, yo podría empezar, soy una cadena, enter, con, enter, varias, enter, líneas, enter y triple entrecomillado. ¿En qué se va a notar? En que si yo luego saco por la pantalla esta cadena, si he puesto un enter al final, me va a hacer otra línea debajo. Si no se la pongo, va a seguir escribiendo a la derecha, ¿vale? Ya está, simplemente una cosilla que no comenté el otro día. Bien, esta es una cadena que si tenéis el Python arrancado, ponedla, ¿vale? Tal cual va, son OEs, no son ceros. Entonces he puesto doble entrecomillado, pero ponéis poner simple entrecomillado, que va a hacer lo mismo. Y entonces ahora os voy a enseñar lo que son métodos, ¿vale? Algunos me habéis preguntado la diferencia entre métodos y funciones, así que la voy a repasar. ¿Bien? Hemos asignado a B un valor de cadena de carita flipando y carita sorprendida, ¿vale? Para abreviar. Vamos a hacer un método, ¿vale? Bueno, dos métodos. ¿Un método qué es? Un método es un procedimiento o una función que simplemente está asociada a otro objeto. En este caso, lower está asociado al objeto B, a la cadena B, ¿vale? Eso es un método. La definición de método es un procedimiento que está asociado a un objeto. Punto y final, ¿vale? ¿Por qué se pone así? Pues es una cuestión, bueno, hay muchas razones por las cuales ponerlo, pero es una cuestión de diseño. La gente que hizo las librerías estándar de Python, entre comillas, decidió que lower era mejor hacerlo como método que como función, ¿vale? Simplemente. Si lo probáis, lo que va a hacer es convertiros toda la cadena en minúscula. Si ponéis eso en la consola, ¿vale? ¿Todos tenéis, os sale las minúsculas? Bien. Ahora, si os fijáis, si ponéis otra vez en la consola, lo voy a hacer yo aquí, ¿vale? Si yo pongo que B es igual a... ¿Vale? Si yo pongo blower, ¿vale? Me devuelve en minúsculas todo, pero si vuelvo a poner B, B no me lo ha modificado, ¿vale? Esto es importante. En este caso el método devuelve un valor cadena, pero no guarda ese valor cadena que ha procesado, no lo vuelve a poner en B, ¿vale? Esto es así muchas veces, pero otras veces no va a serlo. Va a haber métodos que modifiquen aquello a lo que estén asociados, ¿vale? No siempre es así. Esto, según el libro de programación que leáis, pero hay alguna nomenclatura que lo llama método puro. Es un método que no modifica el objeto. Pero hay otros métodos, según la bibliografía que busquéis, impuros o modificadores que modifican el objeto al que están asociados, ¿vale? Esto no ocurre siempre, pero creo que veáis que en este caso no ocurre, ¿vale? Luego vamos a probar el siguiente método que os he puesto de ejemplo, que es upper, simplemente. ¿Qué va a hacer? Pues poner todo en mayúsculas, ¿vale? De nuevo no lo almacena en B y simplemente te devuelve el resultado. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos almacenar eso en algún sitio? Pues por ejemplo pongo que C lo asigno el valor que devuelva B upper, ¿vale? Y ahora en C tengo el resultado de upper. Y en B sigue habiendo la misma cadena que había originalmente, ¿vale? ¿Entendido? ¿Una cuestión? Bien. Pues nada, luego os enseñé dos métodos más para que los conozcáis. No os voy a enseñar todos los métodos que hay. De hecho, más adelante lo que os voy a enseñar es a leer la documentación oficial de Python y vosotros os vais a leer aquello que os interese simplemente. Y si tenéis alguna duda en concreto, en algún punto, me lo decís, ¿vale? Este nombre es muy explicativo. ¿Qué va a hacer? Simplemente sustituir las O's mayúsculas por las V's minúsculas, ¿vale? Por V's minúsculas. Hacedlo, ¿vale? Es importante que distingáis una cosa. Cuando yo escriba esto, ¿vale? B o mayúscula, V, ¿vale? ¿Vale? Por cierto, acordaos,
después de la coma debería de haber un espacio, es una cuestión de estilo, no tiene por qué haberlo y te va a funcionar igual sin el espacio, pero procurad poner espacios, ¿vale? Después de las comas. Si yo le doy, ¿qué ha hecho? Quizá no era el resultado que esperabais, pero hay una O que la ha dejado. ¿Por qué? Porque para el ordenador una O mayúscula y una O minúscula es un distinto carácter, ¿vale? Eso hay que tener mucho cuidado porque nosotros lo tratamos de igual manera y una O mayúscula tiene un valor que tiene distinto a su O minúscula. Entonces, si sustituyo la O mayúscula, la O minúscula se va a quedar ahí. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Pues hay muchas maneras, pero os voy a enseñar una, ¿vale? Y así de paso os veis un ejemplo de anidar métodos, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a invocar el método... Un segundo, ¿qué le pasa a esto? Ah, vale, es que aquí no está. Vale, voy a invocar el método una vez y voy a sustituir todas las OEs mayúsculas, ¿bien? Una vez hecho eso, este resultado, ¿qué va a ser? Lo que hemos visto aquí arriba. Y una vez dado ese resultado, voy a volver a hacerlo, pero para las OEs minúsculas. Con lo cual, simplemente pongo otra vez después punto replace O minúscula y V minúscula y el resultado es el que esperábamos. Porque hemos hecho dos veces el método, una para sustituir las OEs mayúsculas y otra las OEs minúsculas. No es la mejor manera de hacerlo. Es, de hecho, si la viéramos de cara al ordenador es una mala manera de hacerlo. Pero bueno, por ahora es más que suficiente. ¿Bien? ¿Alguna cuestión? Vale. Más adelante lo abstraeremos más, pero tenéis que pensar que esto, ¿vale? Bit replace O, V, es una cadena también. Simplemente que no es una cadena que tú hayas escrito, es una cadena que va a calcular, entre comillas, el ordenador. Pero es una cadena igual que cualquier otra cadena que podéis hacer vosotros. Con lo cual, lo que estoy haciendo es, a una cadena le sustituyo esto. Para Python es lo mismo, ¿vale? Aunque parezca que estáis haciendo una cadena, dos procesos, realmente es una cadena y un proceso. Y eso que es otra cadena, le hago otro proceso. ¿Bien? Simplemente para que cojáis el concepto de abstracción de funciones anidadas. A ver. Volvamos. Bien. Y ahora, un último método. Dime, perdona. A ver. Vamos a ver el error. Aquí pues un espacio aquí y aquí lo he quitado por si no había que ponerlo, pero... Vale, es que la O no empieza con comillas, ¿vale? Vale. No te preocupes. Bien, swap case, ¿vale? En IPython funciona con la interrogación. Para los que no tenéis IPython instalado, tenéis que usar ahora lo que os voy a enseñar, ¿vale? Porque, ¿qué ocurre? Que hay un montón de métodos, de funciones y la librería, no sé la cifra exacta, pero creo recordar la última vez que lo mire que la librería estándar, es decir, la básica con la que viene Python, tiene 25.000 métodos o una cosa así, con lo cual evidentemente no te vas a aprender todos. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Pues intentar ver la ayuda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso, por ejemplo, yo sé que existe un método que se llama swapCase, ¿vale? Como no sé lo que hace, le pongo una interrogación y pulso Enter, ¿vale? La interrogación final va solo con IPython. Si tenéis el Python a secas, tenéis que poner help y entre paréntesis aquello que queréis consultar, ¿vale? Ya está. Pero no habría más diferencia. Entonces, en este caso, nos va a dar varias información referida a, en este caso, una función. Vale. Primero, no es muy relevante ahora que lo sepáis, pero como para Python todo es un objeto, todo tiene un tipo de. Pues este caso, que es el swap case, es una función o un método, ¿vale? Built-in es que no se ha hecho en Python, está escrito en C, ¿vale? Eso no, ahora no nos importa. Bueno, entonces, lo único que nos interesa es esto, la cadena de documentación, docstring, ¿vale? Que simplemente cuenta que si tú invocas S de swapCase, te devuelve una cadena, ¿vale? ¿Y qué hace? Devolver una copia de la cadena S con las mayúsculas convertidas a minúsculas y viceversa, ¿vale? Bien explicado debajo, con lo cual tú no te tienes que saber toda la documentación de todas las librerías de Python y ya está. Esto también es una moraleja. Cuando vosotros hagáis alguna vez un programa, una documentación o una librería, por favor, poned bien la documentación porque otros la van a leer, ¿vale? ¿Bien? ¿Alguna cuestión hasta aquí? No, perfecto. Bueno, help y entre paréntesis lo que queréis ver. Pues nada, os devuelve lo mismo y si lo hacéis en la consola de Python, no me acuerdo de memoria, pero os sale el docstring solo
y además digamos que os bloquea seguir escribiendo, con lo cual tenéis que salir, y creo que se sale con la Q. Con la Q, ¿vale? Q o con el escape creo que también sirve, pero vamos, que escape no, pues con la Q se puede salir. Vale, una curiosidad, por ejemplo, si yo pongo esto, ¿qué va a ocurrir? Help no es otra cosa que una función que te da como resultado la cadena de ayuda de lo que le introduzcas como parámetro. Entonces, el tipo de help es especial, no vamos a ver por qué y demás, y simplemente... Vale, este es verdad. Pensaba enseñaros una cosa, pero os voy a liar más que enseñaros algo. Simplemente que veáis que help tiene también ayuda, porque es una función como cualquier otra, ¿vale? Y ya está, simplemente. También podrías poner help de help, ¿vale? Bien. Y nada, te sale todo esto que por ahora no nos interesa. Bien, esto es la última diapositiva que vimos en la anterior clase, para aquellos que no pudisteis quedar. Es simple y fácil. Bien, y vamos a pasar al siguiente tipo que es bastante interesante y útil, ¿vale? Son las listas, ¿bien? Las listas, primero, se escriben entre corchetes, no entre paréntesis, ¿bien? Y además, todos los elementos están separados de unos de otros por comas, ¿vale? El elemento final no tiene una coma a la derecha, es decir, simplemente elemento, coma, elemento, coma, elemento, coma, y ya está, ¿bien? Daniel, una cosa así, ahí está instalado, si quieres ir probándolo ahí, en ese ordenador. El Python, como tú veas, solo que no tiene batería, con lo cual tiene que estar allí. Vale, por eso lo he dejado. Vale, como quieras. Bueno, vamos a hacer la lista de la compra de un bipolar, ¿vale? Porque ahora va a servirnos para algo. Entonces, un bipolar que va a comprar, pues huevos, hachas oxidadas, harina, gasolina, merluza y cerillas, ¿bien? Tiene un ciclo muy, muy breve, entre compra y compra se le va de un polo a otro. Bueno, entonces, escribidlo, ¿vale? Sobre todo para ver que no os equivocáis al hacer los corchetes y al abrir y cerrar las comillas, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Vale. Cuando vais escribiendo es útil fijarse en los colores que va poniendo IPython, porque por ejemplo, si abres una cadena, empieza un color un tanto granate o marrón según la pantalla. Si no has cerrado bien la cadena, se te queda todo marrón, o acaba el marrón en un sitio que no debería acabar, o sea que es importante fijarse en los colores. ¿Bien? ¿Todos lo tenéis? Bien. Si os fijáis, cuando lo habéis escrito, los colores cambian cuando estás dentro de la cadena que cuando estás dentro de la lista. Bien, eso es importante porque va a evitarte un montón de errores de sintaxis. Por si quieres. Vale, pues ahora os voy a enseñar métodos de las listas. Cómo se puede acceder a cada elemento de la lista y una cosa que se llama splicing de listas, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, una primera operación que se puede hacer con una lista es multiplicar por 2, que si os acordáis de lo que se hacía en las cadenas al multiplicar por un número, más o menos vais a entender qué puede ocurrir aquí, ¿vale? Entonces ponéis lista bipolar por 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo, como voy a hacer trampa, ¿vale? No voy a escribir todo esto. Lo copio. Si decimos lista bipolar igual a A, para no tener que poner lista bipolar todo el tiempo. Vale, si quieres ponerle otro nombre, sí, perfecto. Sí, no, está bien. Y sería A igual a lista bipolar. Porque quieres asignarle a A el valor de lista bipolar. ¿Bien? Que no modifica la lista bipolar. No, tendrías dos variables que se llamarían A y lista bipolar. ¿Vale? Entonces, bueno, una cosa. A veces, para copiar, como estoy haciendo yo ahora, cadenas de Python, hay problemas con los espacios y demás. Entonces, IPython tiene un comando mágico, ¿vale? Que se llama, que es, se pone un símbolo del porcentaje y paste, ¿bien? Entonces, si le das,
Vaya, no. A ver. No. A ver, Magic. Todos los Magic. Ah, vale, es que eso es solo en la versión de consola, vale. Bueno, pues aquí da igual. Se pega, ¿vale? Y me hace lo mismo. Eso, en la versión de consola sí está, pero no os voy a liar. Entonces, ahora hacemos lista bipolar por 2. Entonces, ¿qué nos va a dar? Otra vez la lista, pero duplicada, como en las cadenas. ¿Bien? Dime. A ti te da error. A ti te da error. Vamos a ver qué error te da. Lo he intentado un par de veces y luego lo he probado así y ahora sí. A ver. ¿Cómo has puesto las comillas? Pues así, doble comillas. Sí, pero si te fijas, esta comilla y esta doble comilla son distintas. A ver. Sí, bueno, está directamente copiado de Word. A lo mejor es- Claro, el problema, a ver, un error que ha ocurrido. En este ordenador lo ha copiado desde Word. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Word tiene una corrección automática de las comillas. Hace que las primeras comillas tengan como una especie de inclinación hacia la izquierda y las segundas comillas tengan una inclinación hacia la derecha. Como eso no son comillas normales, le da error en Python, ¿vale? Word, como veis, no es un buen editor para Python ni para programación en general, ¿vale? O sea que intentad evitarlo. Ahora os enseño un buen editor para Python y otros lenguajes de programación. Bien, lista bipolar por 2, todo entendido. Bien, más cosas. Vamos a hacer una lista que en vez de contener cadenas va a contener números, ¿vale? Entonces, de la misma manera, en vez de usar comillas porque son cadenas, vamos a dejar simplemente el número. Un espacio después de cada coma, entonces 1, coma, espacio, 2, coma, espacio, 3, coma, espacio, ¿vale? Así está el 5 y cerráis con el corchete. ¿A ti te sale ya? Sí. Vale, era por eso, por las comillas raras que hace Word. ¿Vale? Entonces, si ponéis números en la consola, era hasta 5, ¿no? Vale. Vale, pues no me devuelve nada porque es una asignación y si pongo números me da la lista del 1 a 5, simplemente. ¿Bien? Bien, vamos a empezar un poco con la acción. Concatenar listas, ¿vale? Si pongo lista bipolar más números, va a poner una detrás de la otra en una misma lista, ¿vale? Si pongo lista bipolar más números, ¿vale? ¿Vale? ¿Os sale a todos esto? Bueno, calma. Moraleja. Una lista puede contener distintos tipos de datos en sus elementos. No tienen ni siquiera por qué estar ordenados. Podían ser números y cadenas. Incluso puede haber listas con listas dentro, listas con listas dentro, además lo que queráis, ¿vale? No tiene ningún requisito respecto al tipo previo. Bien, y ahora, claro, ¿para qué quieres una lista? Pues al fin y al cabo, para acceder a cada uno de sus elementos en orden o como eso ya se verá. Bien. Entonces, ¿cómo se accede a un elemento de números, por ejemplo? Pues vamos a poner números y entre corchetes vas a poner un 1, ¿vale? A ver qué os da como resultado. Números, ¿vale? A lo mejor os da un resultado no esperado. Y también quiero aclararos una cosa cuando lo pongáis. Para que te dé el 2. ¿Vale? Si ponemos números 1, quiero aclararos una cosa. El 1 que estamos poniendo aquí no se está refiriendo al elemento 1, sino al elemento en la posición 1. ¿Bien? ¿Me he explicado bien con eso? Entonces, si le doy, ¿qué me va a dar? Un 2. Con lo cual, ¿por qué da un 2? Porque en Python se empieza a contar por 0. Con lo cual, el primer elemento es números 0. Aunque no existiera un 0, lo único relevante es que 0... Uy, ¿por qué no va el 0? Aquí está. 0 es el primer elemento, que era un 1, ¿vale? Para que lo veáis más claro, si usáis lista bipolar y ponéis un 0, os devuelve huevos, que era la primera cosa que había en la lista bipolar. ¿Bien? Muy, muy importante, porque es la típica confusión. Cuando quiero hacer un programa que me repita algo n veces, en plan, pues tengo un experimento y quiero hacer un bloque de 10 pruebas.
Pues lo típico, pongo un número y digo que llega hasta 10 y resulta que me hace 9 o que me hace 11, pues suele ser por ese tipo de cuestiones, porque no has tenido en cuenta que se tiene que empezar a contar desde cero, ¿vale? No es obligatorio, puedes contar desde 23 y de ahí en adelante, pero bueno, las listas se cuentan desde cero, cualquier índice, ¿vale? Entonces, un poco de nomenclatura. Entonces, el número que hay dentro de los corchetes se le llama índice, porque indica la posición que tiene en la lista, ¿vale? Simplemente, ¿en qué posición estás? Pues en la 3. Eso es el índice de ese objeto. Bien. El índice del elemento, perdón. Bien. Más cosas, ¿vale? Usamos números de 0 y ya encontramos el primer elemento. Esto era simplemente para enseñaros que se empieza el índice de las listas en 0. Bien. Probad números de -1. ¿Qué pasa si das un índice negativo? ¿Vale? Exactamente. ¿Vale? Es algo infinitamente útil, aunque parezca una chorrada, es infinitamente útil. Los números negativos es un índice pero que empieza a contar desde el final. Si pusierais número de -2, ¿qué os daría? El 4. Número de -3, el 3. ¿Vale? El 0 está contado siempre. O sea, a ver, tú puedes hacer una lista que el primer elemento no tenga nada, con lo cual el 0 no tiene nada. Pero para Python existe la posición 0 y es esa. ¿Vale? Tú puedes no usarla o empezar en la posición 23, pero sería bastante innecesario. ¿Bien? Ahora, vamos a ver una cuestión. Len, dime tú. Sí, no, tranquilo. Pero es que estoy intentando hacer una cosa por curiosidad. Y bueno, te lo voy a... Si tú quieres coger números y decirle que cada número lo multiplique por 2, ¿hay alguna Más adelante. Sí. Espera, ¿por qué me está dando 5? No me... -1 te tiene que dar 5. Porque el último elemento es 5. Claro, el menos 0 es lo mismo que un 0. A lo mejor eso era tu pregunta y no te he entendido bien. Para contar, su pregunta, perdona. ¿Te llamas, perdona? Javier, ya me iré aprendiendo los nombres. El primer elemento desde el final es el -1, porque el -0 es lo mismo que el 0, ¿vale? Entonces, ahora os voy a enseñar una función. ¿Por qué es una función? Porque len, que estoy aquí poniendo, realmente no está... Uy, eso no debería haberse tachado. Porque len realmente no está asociada a ningún objeto. Yo pongo len y ya está. No tengo que poner b de len ni lista bipolar len, ¿vale? Simplemente pongo len. Y entre paréntesis pongo aquella cosa de la que quiero medir su longitud, ¿vale? En este caso, len de lista bipolar, 6 elementos en la lista bipolar, ¿vale? Bien. También funciona, ¿vale?, con cadenas, ¿vale? Al igual que una lista, las listas y las cadenas comparten bastante propiedades, porque al fin y al cabo es una sucesión de elementos. Entonces, podemos invocar len de cadena super guay, ¿vale? Y en vez de contarlo, 17 caracteres. Vale, más cosas. Al igual que se puede acceder a cada uno de los elementos con los corchetes y poniendo un índice dentro, vamos a probar con cadenas, ¿vale? Voy a hacer una cadena que sea cadena super guay, ¿vale? Y ahora voy a poner cadena y obténme el elemento número 3. ¿Cuál será el 3? ¿La D o la E? La E, muy bien, porque el 0, la C es el 0, la A es el 1, la D es el 2 y el 3 es la E. Y efectivamente nos devuelve una E, ¿vale? ¿Os acordáis que os he dicho que las cadenas y las listas comparten bastantes propiedades? Pues bueno, al igual que en las listas puedes acceder a un elemento, en una cadena puedes acceder a una letra, que al fin y al cabo es un elemento, indicando el índice entre corchetes, ¿vale? Por cierto, hablando del estilo, aquí no se pone espacios, ¿vale? Cuando estás haciendo referencia a un índice de una lista, de una cadena o de una tupla o de lo que sea, ni dentro de los corchetes, ni entre el corchete y el nombre de la cadena o de la lista, no se pone espacio, ¿vale? Simplemente.
Sigamos con las listas. Uy, bueno. Eso no debe haber salido. Vamos a empezar por un método de las listas, ¿vale? Y para que no tengáis que escribir lista bipolar varias veces, como me ha comentado antes Carlos, os voy a enseñar un truco que tiene el IPython. Y creo que el Python también, no lo sé decir. ¿Vale? Si yo pongo list, por ejemplo, y pulso la tecla tabulador, que es la que tiene dos flechitas con la que se puede saltar en las tablas, o digamos, cada uno tiene su significado. Si doy a list, me va a salir todas las opciones que empiezan por list, ¿vale? En este caso tengo el list, que es una palabra clave de Python, y luego tengo lista bipolar. Como quiero decidirme por lista bipolar, pongo una A y vuelvo a tabular, y ya está. No tengo que escribir nada más. Repito. ¿Vale? El tabulador, ¿qué hace en IPython? El tabulador intenta rellenar lo que llevas ya escrito, ¿vale? Entonces, si yo pongo LIS y pulso tabulador, os va a salir dos opciones. Te va a decir, oye, hay list y hay lista bipolar. Como no sabe distinguir entre ambas, porque no sabe cuál quieres, porque los primeros 4 caracteres de ambos objetos son iguales, no puede distinguiros. Entonces, ¿qué hacéis para que él pueda saber, y Python pueda saber cuál quieres utilizar? Poner una A, que ya no se puede confundir con list, tabulas, y te termina por acabar el nombre, ¿vale? Esto puede usarse para funciones o para métodos, para cualquier cuestión, ¿vale? Sí, sí, tranquilo. A ver, pongo list, pulso el tabulador, ¿vale? Sin pulsar enter, ¿vale? List, tabulador. Y abajo me ha mostrado las dos opciones que tiene que empiezan por list. Y además ha hecho una cosa más, ha añadido una T. ¿Por qué? Porque no hay nada que empiece por list y que luego no tenga una T. Con lo cual ya te ayuda a rellenarlo. ¿Bien? Entonces, yo tengo ya LIST. Como quiero poner lista bipolar, pues le añado una A y vuelvo a tabular. Como el IPython no tiene dudas de que la única cosa que empieza por lista es lista bipolar, pues te lo pone. ¿Bien? Pulsáis Enter y bueno, te da lo mismo. Es como si hubieras escrito lista bipolar. Simplemente que te ahorra mucho trabajo cuando las variables son largas, cuando no te acuerdas de los métodos, etc. ¿Bien? Bueno, estábamos con el método sort, ¿vale? ¿Qué va a ser el método sort? Pues que te ordena los elementos de la lista, ¿vale? Bien, este método es uno de los ejemplos que os estaba contando antes. Os he dicho que había métodos puros que no modificaban el objeto al que estaban asociados. Pues este es un método impuro o modificador, ¿vale? Sí te ha cambiado la lista y no te devuelve nada. Si yo ahora pongo lista, ¿ves? Lista bipolar, te la ha ordenado por orden alfabético. Cerillas, gasolina, hachas oxidadas, harina, huevos y merluza. ¿Bien? Otro método, lista bipolar, y vamos a poner reverse, ¿vale? ¿Qué va a hacer reverse? Va a invertir el orden de la lista original. De nuevo es un modificador, no te devuelve nada, cambia el valor de lista y ahora si lo volvemos a ver, lista bipolar, ¿vale? Os dais cuenta, yo no he escrito todo, me he quedado en lista y he pulsado el tabulador, ¿vale? No pierdo el tiempo poniendo bipolar. ¿Vale? Orden alfabético porque lo hemos ordenado antes y he invertido, ¿vale? ¿Bien? Vale, os voy a enseñar, bueno, vale, no sale nada, modificador, como os he comentado, reverse también es un modificador y, ¿vale? Vais a poner, no sé si en Python funciona, ahora me lo dices Lorenzo, porque en la consola esta que estamos usando sí funciona, pero no tiene por qué ir en todas. Si tú pones lista bipolar, un punto y tabulas, ¿vale? Dale. Un punto y pulsas tabulador. Todavía no le he dado, no os preocupéis. Y pulsas, te sale todas las posibilidades, todos los métodos asociados que tiene ese objeto. Con lo cual no te tienes que aprender la documentación y como los nombres están bien puestos, segunda moraleja, poned bien los nombres a los métodos y las funciones, no pongáis chklmn, que significa una cosa que yo sé un montón, pero nadie lo puede entender. Entonces, algunos de los métodos ya los hemos usado, reverse, invierte el orden original, sort, lo ordena, inserta, append, es lo mismo que concatenar
concatenar listas, lo mismo que hemos hecho, lista bipolar más números, al fin y al cabo es este método. Pop saca el último elemento de la lista, te lo devuelve y lo elimina de la lista, ¿vale? Ahora no le veis utilidad, pero tiene bastante utilidad. No os voy a contar todo, simplemente que sepáis que están allí y que se pueden ver con el tabulador. Si has puesto un punto y Python entiende que quieres invocar a un método, entonces te muestra los métodos que tiene entre sus posibilidades. Y de igual manera, si yo pongo, por ejemplo, una R, quiero un método que empiece por R. Tabulo y me da las opciones que empiezan por R. ¿Vale? Dime. Buscar en la ayuda el significado de esas funciones. Sí. Buscar punto pop, por ejemplo, para saber lo que hacen. ¿Le doy la interrogación o a help? ¿A qué te refieres? Esa opción. Que a todas y cada una de ellas. Es que decir con help. ¿Pero qué quieres hacer con help? Pues a ver, yo con la interrogación no puedo porque no estoy usando. Vale, pero es que help y la interrogación hacen lo mismo. ¿Pero sobre qué quieres? Pero cualquier cosa. No. Si quiero sobre revés, pues Sí. marco punto revés o marco revés. No, tendrás que poner punto reverse, ¿vale? Porque reverse, si no está asociado a una cadena, no significa nada para Python, ¿vale? Pero pones help, lista bipolar, punto reverse, ¿vale? Por ejemplo, help, una lista, la que quieras. También puedes usar, creo, la palabra clave list, sin invocar a ninguna lista. Si yo pongo list reverse, Sí. así me va a salir la ayuda de reverse, ¿vale? No hace falta que haga una lista, pero bueno, si pones list, ¿vale? En esto no quería entrar, olvidaos de esto porque no, vamos a decir ahora mismo no. No os interesa. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, pues ahora os voy a complicar un poco la vida porque así es como se consultan los métodos, ¿vale? No te los tienes que saber de memoria. Bien, y ahora os voy a enseñar lo que se llama el splicing o no sé cómo se traduciría en castellano, particionado o algo así, más o menos. ¿Eh? Sí, o seccionar, ¿eh? Segmentado o algo así, ¿vale? Se trata de obtener segmentos dentro de una lista. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Se pone el nombre de la lista, se abre corchetes como si quisieras tener un elemento, pero aquí ya no quieres un elemento, quieres un segmento o un subconjunto de los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué vamos a hacer? Coger desde el elemento 0 hasta el elemento 3. Y ahora lo que vais a ver es si incluye o no incluye el 3, porque es una cosa importante de ver, ¿vale? ¿Vale? Ahora mismo, lista bipolar, para recordar, no tiene el orden original, no tiene el orden del bipolar original, simplemente es alfabéticamente de forma inversa. ¿Bien? Entonces, si yo pongo lista bipolar, un 0, 2 puntos y un 3, me va a obtener el segmento que va del 0 al 3, sin incluir el elemento 3. Ojo, sin incluir el elemento 3 para Python, porque recordad que el 3 es el 4 para nosotros, por así decirlo. Es decir, merluza es el 0, ¿vale? Que está claro que lo ha incluido. Huevos es el 1, que está claro que lo ha incluido. Harina es el 2, que está claro que lo ha incluido. Y hachas oxidadas sería el 3, que no lo ha incluido, aunque yo haya puesto aquí un 3. ¿Bien? Es decir, el elemento final no lo incluye en el segmento. ¿Bien? ¿Alguna dudilla hasta aquí? Bien. Vamos a seguir viendo posibilidades del elemento, ¿vale? Se ha quedado una carita, bien gracioso. Bueno, si ponéis lista bipolar, ¿vale? Hacemos otra vez un splicing, pero no ponemos el inicio, ¿vale? Es decir, lo dejamos vacío. Aquí debería haber un 0, pero no le ponemos nada. Si le damos, empieza desde el primer elemento. Así no le tienes que poner siempre un 0, ¿vale? Supongo que lo mismo al revés. ¿Vale? ¿Bien? O sea, el primero es de donde empieza, los segundos de donde acaban. Sí, sin incluirlo. Es decir, el final no es inclusivo. O sea, que está cogiendo el primero, el segundo y el tercero, Sí, y el cuarto que es el 3, ¿no? exacto. Y cuando lo pones el primer argumento, Empieza por el principio. A ver, la idea es que tú, para pedirle un segmento, tienes que poner el inicio y el final, ¿vale? La única cosa que os he dicho es que el final, el 3, no se incluye, ¿vale? El tercer elemento no se incluye, ¿vale? El principio sí se incluye, ¿vale? Y ahora, la otra cosa que os he dicho es que si eliminas el inicio, Python asume que quieres que empiece por el principio. Ya está.
De nuevo, ¿eh? Es más útil al revés, ¿no? Supongo, porque a veces puedes no saber cuánto... Va a ser mucho más útil porque el primer elemento siempre es un 0, pero va a ser mucho más útil esto, ¿vale? Que es lo que viene ahora, si no me equivoco. Hola. Justo, ¿vale? Quiero empezar por el 3, que aquí va a incluir el 3, porque es el principio, y el principio sí lo incluye, y quiero que acabes hasta el final, ¿vale? Entonces, omito, no le pongo el final. Entonces Python entiende que quieres que finalice la lista entera, desde el elemento número 3. ¿Para qué es útil esto? Porque tú en un principio no tienes por qué saber la longitud de una lista, ¿vale? Quiero decir, del 3 en adelante, ya está. Esto sería sinónimo, bueno, hasta aquí todo bien, ¿alguna cuestión? Vale. Esto sería sinónimo de poner esto. Empieza por el 3 y acaba en el resultado de len lista bipolar. Como len lista bipolar es la longitud de la lista, va a acabar en el último, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Entonces si yo le doy, va a darme lo mismo. Lo único que en vez de poner al final un 6, que es la longitud de la lista, o un 7, no, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sí, en vez de poner un 6 al final, pues hago que lo calcule len, pero en vez de poner esta expresión tan larga y tan fea, pongo simplemente 3, 2 puntos y ya está. ¿Vale? Vale. Poned esta expresión y a ver qué ocurre. ¿Vale? 0, 2 puntos, 6. ¿Cuántos elementos tiene la lista? No, 6, cuidado, que las hachas oxidadas es 1. ¿Vale? Hachas oxidadas es una cadena junta, entonces está merluza, huevos, harina, hachas oxidadas, gasolina y cerillas. Son 6 elementos. Si yo le doy, ¿qué va a pasar? Te pone todo. Vale. Entonces, ¿por qué está puesto el ojo? Porque el último elemento aparentemente lo ha incluido, pero no es eso. Es que este es el 0. Bueno, lo voy a señalar con el ratón para que se pueda ver. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, el 3, el 4 y el 5. Es decir, el último elemento es el quinto. Has puesto un 6. Como no existe el 6, no te lo incluye. Pero siempre se cumple aquello que el final no se incluye. O sea, eso es fijo, ¿vale? Solo que aquí nos parece paradójico porque como tenemos que estar todo el rato pasando de empezar a contar por 0 y empezar a contar por 1, pues os puede liar. Entonces, no es que no haya incluido el último elemento, no lo ha incluido, pero es que el elemento 6 no existe. ¿Vale? ¿Bien? Perfecto. No, eso tendrías que hacer invocar dos segmentos y luego unirlos. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, vamos a hacer lo que has dicho. Lista bipolar. Vamos a hacer un primer segmento que coja desde el 1 hasta desde el 1 hasta el 3, ¿vale? Tenemos un primer segmento y ahora a ese segmento le vamos a sumar, a concatenar otro, que por ejemplo puede ser del 4 hasta el final, por ejemplo, ¿vale? Entonces, antes de ponerlo, ¿qué resultado va a dar? ¿Vale? Pensadlo. Y cuando lo tengáis, comprobadlo, le dais al enter y veis si habéis coincidido. ¿Vale? En este caso daría huevos y harina en el primer segmento. ¿Por qué huevos y harina? Porque empezamos por el 1, como el 0 es merluza, 0 no lo incluye, el 1 sí lo incluye, que es huevos, harina lo sigue incluyendo, que es el elemento número 2, pero hachas oxidadas no, porque el 3 es el final y el final nunca se incluye. ¿Bien? Con lo cual, el primer elemento, la primera división, el primer segmento estaría hecho compuesto por huevos y harina. Y el segundo segmento sería del 4, que es el 0, 1, 2, 3 y 4, gasolina en adelante, es decir, el resultado final sería huevos, harina, gasolina, cerillas. Si eso es un conjunto, lo quiero llamar Z, tendría que haber hecho antes Z igual, lista bipolar. Sí, ¿vale? Pero
no va a pasar nada, ¿vale? Lo hemos puesto como una expresión y Python nos lo devuelve, pero no lo ha guardado en ningún sitio. Y decimos, mierda, yo lo quería guardar en algún sitio porque quiero usarlo después. Pues os voy a enseñar otro truco que va tanto en la consola de Python por defecto como en IPython. Si pulsáis la tecla de la flecha hacia arriba, ¿vale? Os sale el anterior. Con lo cual, está aquí. Esta, ¿vale? Os sale el anterior, lo cual es infinitamente útil porque puedes volver a modificar algo porque no ha salido como tú querías o porque simplemente quieres ir al principio para poner que z es igual a la concatenación de los segmentos. ¿Vale? Ahora ya tienes guardado el resultado que has puesto en z y no has tenido que escribirlo otra vez todo. ¿Vale? También, o sea, quiero decir, si pulsas hacia arriba pone la última y si sigues pulsando va ascendiendo en todo el historial. No sé qué máximo de recuerdo tiene, pero vamos, bastante. Suficiente para lo que vamos a hacer aquí. Y también controlar. Hay uno, a ver si lo recuerdo bien. Si yo pongo list, no, a ver. No. Bueno, luego lo busco. Hay una manera de buscar las frases anteriores, pero que contengan algo. Por ejemplo, tú imagínate que antes de este ejercicio has usado una variable, la variable números, y yo quiero volver a las cosas que he hecho con números. Pues escribiría números y pulso algo que ahora no recuerdo y te busca aquellos sitios donde pone números, ¿vale? Voy a probar, a ver, números. No, me está timando. Números. No. Luego lo busco, ¿vale? Y os lo digo el próximo día. Bueno, entendido el splicing o la división por segmentos o como se pueda traducir. ¿Bien? Y ahora, ¿vale? Este sí que es muy útil, ¿vale? Quiero empezar, ¿qué va a hacer este segmento? Como no le he puesto el inicio, va a empezar por el primer elemento. ¿Y dónde va a acabar? En el tercer elemento contado desde el final, ¿vale? Es decir, ¿qué está haciendo al fin y al cabo? Excluir los tres últimos elementos. ¿Bien? Yo pongo lista bipolar, no le pongo el inicio, omito el inicio y pongo un -3. ¿Vale? Excluye los tres últimos elementos. ¿Bien? Vale, tenéis que pensar que, al fin y al cabo, cuando estáis haciendo una división, lo único que requiere la división es ponme un índice de principio y ponme un índice de final, y punto, ya está. Entonces, tú puedes hacer referencia a una posición contada desde el principio en positivo o contada desde el final en negativo. ¿Vale? Eso a Python le da igual, simplemente le tienes que decir un índice y otro índice, punto. Ah, una cosa, ¿verdad? La última. Lo mismo, pero al revés. Quiero empezar por el tercer elemento contado desde el final, es decir, el antepenúltimo, y seguir hasta el final de la lista. Con lo cual me va a dar la parte de la derecha contada desde el tercer elemento. ¿Vale? ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Que vamos a ir a meterle... Ahora vamos a meter una nueva cuestión al splicing. ¿Vale? Bien, vamos a tratar al bipolar por rebanadas. Eso, se traduce en rebanadas, que lo estuve mirando. Os voy a molestar un poquillo porque tenéis que volver a reconstruir la lista como estaba escrita al principio, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vais a hacer en vez de tener que escribirla otra vez? Vais a pulsar arriba, arriba, arriba hasta encontrarla. ¿Vale? En este caso... Va a ser muy larga, es la más larga que habéis escrito, ya está, se ve por la longitud. ¿Vale? Pues la he encontrado pulsando arriba, 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 ¿vale? Enter. Con lo cual he vuelto a asignar los valores originales a lista. Ni está ordenado, ni está ordenado de forma inversa. ¿Bien? ¿Ya lo tenéis todos? Bien. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el slicing, pero añadiendo un elemento más, que es el salto. ¿Vale? Vamos a hacer que empiece en el 0, que acabe en el 6, pero que vaya de 2 en 2. ¿Vale? ¿Vale? Entonces vamos a poner lista, que empiece en el 0, que acabe en el 6 y... Uy, perdón, -2, que vaya de 2 en 2.
¿Bien? ¿Lo tenéis todos ya? Entonces, antes de darle al Enter, ¿qué va a hacer? Va a empezar por el principio y acabar por el final, es decir, va a recorrer toda la lista, pero va a empezar en huevos y como tiene un salto de 2 posiciones, va a hacer uy, uy, y harina. Va a volver a saltar y va a coger merluza. Si le damos huevos, harina y merluza. Un tercer argumento ahí siempre es que salte. El tercer argumento en una división es el salto, siempre. El primero es el inicio, el segundo es el fin y el tercero, que es opcional, es el salto. ¿Vale? Entonces, esta es la parte amable del... Bueno, parte amable. Y ahora, vosotros tenéis que hacer lo mismo, pero para obtener los elementos del otro polo. Las hachas oxidadas, las gasolinas y las cerillas. ¿Vale? ¿Cómo se haría? Tenéis ya los elementos, es igual. Es hacer un splicing, que empiece en un sitio, que acabe en otro y que haga un salto. Pero tenéis que pensar dónde tiene que empezar, dónde tiene que acabar y cuál es el salto. ¿Vale? Y yo aprovecho y compruebo el sonido. Prueba. Sí, perfecto. Vale, voy a ir viendo cómo os va. ¿Lo tienes hecho? Vale. ¿Alguien cree que lo tiene ya? ¿O lo tiene ya? Vale, pues voy por aquí. Simplemente. El 7 no tienes por qué ponerlo. De hecho, ahora lo que os voy a enseñar es que puedes omitir uno de los elementos. O sea, quitas el 6 y ya está. Incluso al principio... bueno, el 1 sí que ponerlo en este caso. Vale. A ver, ¿qué tal? Exacto, muy bien. Perfecto. Ahora os lo voy a enseñar, pero el 6 también lo podríais quitar. Es decir, si pones 1, 2 puntos, 2 puntos, 2, como estás omitiendo el final, llega hasta el final. ¿Vale? Muy bien, ¿vale? ¿Lo tienes? Vale. ¿Alguien no lo tiene? Vale, perfecto. Muy bien. Dime. ¿Podrías poner esto también? Sí, porque empiezas desde el 0. Exacto. Bien. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero, quiero de 2 en 2 también, porque al fin y al cabo voy a empezar por un elemento que es el que quiero y el siguiente, el consecutivo, no lo quiero el posterior. Por lo cual el salto se conserva, quiero ir de 2 en 2. Pero ¿qué va a cambiar? Que en vez de empezar por huevos, que es un elemento que no quiero, voy a empezar por hachas oxidadas, ¿vale? Entonces si le doy y empiezo por el primer elemento, perdón, por el elemento 1, que es el segundo elemento para nosotros, tengo hachas oxidadas, salto la harina, gasolina, salto la merluza y cerillas, ¿vale? También en este tipo de divisiones se puede omitir elementos. Por ejemplo, si yo quito el 6, como yo quiero que acabe la lista hasta el final, puedo no ponerlo. Y si le doy, me da el mismo resultado porque en este caso la longitud de la lista es 6. ¿Vale? Si la lista fuera más larga, al principio se hubiera quedado en el 6 y en esta hubiera llegado hasta el final. ¿Vale? Y, de nuevo, si omitimos el primer elemento, ¿qué va a hacer? Va a empezar por el 0, porque si no le pones nada, supone que es el 0. Va a acabar en el final, porque no le has puesto nada, pero va a ir de 2 en 2. Con lo cual tenemos el primer ejemplo. Saltar de 2 en 2, pero empieza por el elemento número 0. ¿Vale? Los saltos no tienen por qué ser de 2 en 2, pueden ser de cualquier número, ¿vale? Simplemente es obtener, lo que va a hacer Python es ver qué posiciones son múltiplos de ese número. ¿Vale? Ya está, así de simple. Entonces, si lo pones de 6 en 6, los múltiplos de 6 se van a coger. 6, 12, 18, ¿vale? Uy, esto no es lo que yo quería. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo rebanamos la otra polaridad, que es el ejercicio que habéis hecho? Pues 1, 2 puntos, 6, 2 puntos, 2. Que se puede... Bueno, esto no sería la otra, sería la original, la primera,
que es empezar por el 0, acabar por el final e ir de 2 en 2. ¿Vale? Bien, y ahora, un ejercicio. Recordad, si ponéis un objeto, punto, y pulsáis tabulador, os salen los métodos. Y recordad de nuevo, si ponéis una interrogación al final, os da la ayuda. ¿Vale? Con esas dos herramientas tenéis que averiguar qué método busca algo en una lista. ¿Vale? Entonces, cogéis la lista bipolar o cualquier lista que queráis. ¿Vale? Entonces, no, así. Entonces, pista, acordaos del tabulador que después del punto te muestra todos los métodos de una lista y acordaos que si pones la interrogación o help te da la ayuda. ¿Vale? Entonces, tenéis que buscar cuál de los métodos que hay, que son bastante poquitos, no vais a tardar mucho, cuál de ellos te busca un elemento en la lista. ¿Vale? Si tenéis alguna duda o algo, preguntad. Luego te enseñaré una manera de que te guarde todo esto. De hecho, si vas a mí, puedes salvarlo a HTML y tienes todo. Digo por si lo quieres guardar también. Dime. Sí, sí, tranquilo. No, no, no gires. Dime. No tengo dinero. Vale, has puesto interrogación solo con el punto. Entonces te va a dar todos los métodos de todo. Entonces, claro, ¿qué tienes que ponerle? Solo quiero los métodos de la lista bipolar, porque estamos hablando de... Entonces pones lista bipolar, punto y tabulas. Vale, eso le ha pasado mucho. Has puesto un punto... Bueno, escape. ¿Vale? Escape. Entonces... Claro, lo he hecho así y ahí le he dado al... vale, es que no hay que tabular. Lista bipolar de interrogación te va a dar la ayuda sobre las listas, pero no es lo que tú quieres. Tú primero quieres ver los métodos. Entonces, ¿qué tienes que poner? Un punto y tabular. Entonces te salen todos. Y ahora con esos buscas su ayuda o intuyes cuál es el que te lo va a encontrar. Vale, tienes que buscar, repito, un método que tú le dices, quiero buscar la merluza, y te diga dónde está la merluza en la lista. ¿Vale? Ese es el método que queremos. Entonces, pones... Si no recuerdo mal. Entonces ahora sí, creo que es, por ejemplo, que sea... Lo escribes lo escribo ahora a continuación y y le pongo la interrogación, para comprobar que es ese. ¿Vale? Entonces, el primer paso que sería ver todos los métodos de la lista bipolar, ponéis lista bipolar, punto, tabuláis, os salen varios, probáis uno a uno o intuís cuál es y comprobáis que es ese efectivamente con la interrogación al final. Uy. ¿Qué tal por aquí? ¿Cómo lo lleváis? Yo no sé cómo he puesto remove, por ejemplo. Vale. Pero no sé cómo. Pero a ver, ¿has puesto remove y le has puesto interrogación? No, solo remove. No, a ver, lo que quiero es que, por ejemplo, tú sospechas que remove puede ser el que tú quieres. Pues lo pones, lista bipolar, punto remove, Sí, eso sí. y le añades una interrogación para comprobar qué es lo que tú quieres. O sea, sería... Remove, exacto, Así, y después interrogación. Entonces le das al enter y ahora, leyéndote la documentación, ¿es lo que tú buscabas o no es lo que tú buscabas? Si no es, pues sigues buscando. Esa es la idea, ¿vale? Nada, ¿qué tal por aquí? Mira que son... Vale. ¿Cómo va? ¿Solo no tienen que salir los 4 o 5 métodos que salían? Es uno de los que salen. A ver, déjame verlo. Lista. Vale, uno de estos es el que yo digo, ¿vale? Entonces, la idea es que intuyas cuál es, entonces a ese le pongas una interrogación al final para ver para qué se usa, ¿vale? ¿Bien? ¿Qué significa append? Es que no sé. Append eres concatenar. O sea, si yo pongo algo, append otro, te lo junta, pero ese no es, ¿vale? O sea, es sort. ¿Eh? Es sort. No, sort lo hemos usado antes para ordenar, ¿vale? Con calma, ¿eh? O sea, que esto se tarda. ¿Qué tal por aquí? Bien, pero como no entiendo el inglés, pues no sé lo que me dices. Vale. Estoy tocando Vale. todo, y lo que más o menos uno no sería así leer aquí, ¿no? En esta parte, lo del docstring.
Sí, exacto, sería leer eso y ese. Sort no es, porque sort es el que hemos usado para ordenar. Ah, vale. ¿Vale? Reverse tampoco, porque es el que hemos usado para ponerlo al revés. O sea que sorteos descartados. ¿Vale? Ahora os digo dónde hay una documentación en castellano para que podáis verla, ¿vale? ¿Qué tal por aquí? Index está bien, pero index no te da el primero, me encuentra. ¿Qué tal por aquí? Vale. Bueno, has visto cómo ver todos los métodos y has visto cómo consultar la ayuda de uno de ellos, al menos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería que vierais un poco, ¿vale? Ahora os digo cuál es en concreto. ¿Y por aquí cómo va? ¿Eh? Vale. Y no me preguntes que lo he hecho con cadenas de marco, seguro. Vale. Para los que lleváis mal el inglés como yo, hay parte de la documentación de Python está escrita en castellano, solo parte de ella. ¿Vale? Entonces, pero no te la ha dado la consola, hay que buscarla. Entonces, no recuerdo el sitio, a ver, Python documentación, ¿vale? No me voy a esmerar mucho. Ya, la documentación en castellano. ¿Vale? Documentación de Python, ¿vale? Está aquí, le das. Entonces, ¿vale? Tiene referencias, demás, y se puede buscar. Entonces, en este caso, vamos a buscar guía de aprendizaje, referencias de bibliotecas. Vale, no. Va a ser más práctico que vayas a Google, pongas Python documentación castellano, lista o list, ¿vale? Si le das, no. Por ejemplo, list, sort. Bueno, no, así tampoco. Vale, vamos a la página que hemos entrado. Documentación de Python en castellano, ¿vale? Hay muchos sitios, entonces vamos a ir... ¿Eh? No lo sé. Vale, tipos... Claro, es que hay que buscarlo. Y aquí tenéis que buscar list. Este no es, este tampoco. Claro, es que es más complicado buscar. Mira, dale ahí, referencia del lenguaje. ¿Una biblioteca? ¿Sí? Es que no recuerdo cómo suelo consultarlo por... Vale, list displays... No sé si va a estar aquí. No creo. No. Va a estar en módulos, para que buscarlo. Bueno, ahora la verdad es que no sabría dónde deciros que está. Estación, referencias, en guía de aprendizaje quizá. ¿Vale? Listas. Vamos a ver si está aquí. Vale. Salen ejemplos, vale. Vale. Pero no, a ver, no te pone la ayuda en concreto de algo, simplemente te va poniendo métodos y es como una especie de tutorial. Vale, pues la verdad es que ahora no sabría decirte dónde está, pero lo buscaré y también lo traigo mañana junto al otro. ¿Vale? Bueno, ¿qué tal van los demás? ¿Habéis averiguado cuál es? No se puede instalar una ayuda en castellano, ¿no? Para Eclipse, sí. Para Python nunca lo he probado. No de esta de interrogación. No lo sé, nunca lo he probado. Vale, ¿cuáles son sus apuestas? A ver, Óscar, empieza tú. ¿Qué crees que puede ser? ¿Cuál método? Era para contar el elemento de la lista para que te diga, para que te busque. Para que te busque. Yo creo que es pop. ¿Eh? Creo que es pop. Tú dices pop. El remove. ¿Ideas? Yo creo que también Remove. Index. Index. El número de posición en la lista. Sí. Yo digo que es count. Count. creo que sí. Index. Vale, por ahora hemos dicho remove, count, index, pop, básicamente que todos. Sí. Yo no tengo ni idea. Vale, no pasa nada. Index. Index, index, index. 50 pavos al index. Vale. Yo he encontrado que este pop es lo contrario. Si le dices Pop. un número y te da... Te saca un elemento de la lista, ¿vale? Pero no queremos que lo quite, simplemente queremos que lo busque, ¿vale? Entonces, a ver, ha ganado index por democracia. Vamos a ver si la democracia se cumple en Python, que no tiene por qué. Bien, entonces, vamos a probar, por ejemplo, lista bipolar y queremos buscar con index, ¿vale? Entonces,
por ejemplo... No, pero huevos es el primero, cerillas, ¿vale? Para que no nos dé el primero. ¿Vale? Efectivamente nos devuelve en qué posición está. Y recordad que se empieza por el 0, con lo cual el último, que es cerillas, su posición, su índice, es el 5. ¿Vale? Vamos a ver algunos de los que habéis dicho. ¿Vale? Vamos a ver count y vamos a ver pop. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se saben estas cosas? Pues con experiencia, echándole horas a las listas y decir, oh, pues qué bien, que ya me lo sé, ya está. O sea, al igual que aprender cualquier otro idioma, pues echándole horas. Vale, vamos a probar count. Si yo empiezo, si abro el paréntesis, me sale la ayuda. Aquí se corta, pero te dice, o si no os lo digo yo, que devuelve el número de ocurrencias de algo, es decir, te dice cuántas veces ha aparecido alguna cuestión. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuántas veces aparece la gasolina? Me dice que una vez aparece la gasolina. ¿Y cuántas veces aparece la gasolina sin plomo? Pues ninguna vez, porque no hay gasolina sin plomo en la lista, ¿vale? Vale, ¿qué daría como resultado esto? Esta expresión, acordad que count dice cuántas veces aparece algo en una lista. Se puede hacer eso. Es lo mismo que antes. Lista bipolar por 2, al final... Bueno, es verdad. Nos va a dar una cosa que no. Tienes razón. Sí, hay que poner un paréntesis. O sea, quiero que haga lista bipolar por 2 y que luego haga count, ¿vale? Porque primero hace el punto, o sea, primero procesa 2.count y no existe eso, ¿vale? Entonces, lista bipolar por 2, que por cierto, aquí un error de estilo, espacios entre el operador, ¿vale? Le doy y 2 veces aparece la gasolina, porque lo que he hecho es multiplicar por 2 la lista, entonces cuenta gasolina, como había una gasolina originalmente, pues ahora hay 2. Bien. Y vamos a ver, para acabar con los métodos de la lista, vamos a ver el método pop, ¿vale? Pop tiene una característica que no habéis visto hasta ahora en los métodos, que es esto. Pop, L de pop, es decir, una lista, invocas pop, y dentro se puede meter el parámetro index. ¿Cómo viene el parámetro index? Entre corchetes. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que es opcional. Puedes ponerlo o puedes no ponerlo. ¿Bien? Entonces, os digo que hace pop. Pop saca un elemento de la lista y lo elimina de la lista. ¿Vale? Entonces, si yo no pongo ningún índice y le doy lista bipolar pop, me va a devolver cerillas porque está al final, y si vuelvo a mirar qué es lista bipolar, me sale todo menos cerillas porque lo acaba de eliminar. ¿Vale? Es decir, pop es un elemento que obtiene pop es un método que obtiene un elemento, te lo devuelve y lo elimina de la lista original. ¿Bien? Porque no le he puesto ningún índice a pop. He puesto pop entre paréntesis sin más y coge el último por defecto. ¿Vale? O sea, ahí lo que pondrías es el orden. El 0, el 1, Exacto. Ahora podrías hacer lo mismo. espera un segundito que os explico. Este comportamiento es muy típico en informática y esto se le llama una pila. ¿Vale? ¿Por qué se le llama una pila? Porque visualmente es como si tuviéramos elementos apilados. Entonces, el primero que metes es el último en salir. Si pones 5, uno detrás de otro, sacas el último, sacas el cuarto, sacas el tercero, sacas el segundo y sacas el primero. Eso se llama pila en informática, ¿vale? O filo, de first in, last out, ¿vale? Y FIFO es una fila. El primero en entrar es el primero en salir, pero el pop no hace que sea una fila, hace que sea una pila. Esto lo estoy contando como curiosidad informática, tampoco hace falta que lo sepáis, ¿vale? Entonces, hemos dicho que el primer parámetro, el parámetro index, es opcional, pero vamos a poner uno. Por ejemplo, vamos a poner el 2. Vamos a ver lo que ocurre. Me devuelve harina, que es el elemento que estaba en la posición 2. ¿Y ahora qué va a ocurrir en la lista? Pues que yo pongo lista bipolar, ha quitado la harina, ¿vale? Con lo cual, si no pones ningún elemento, te saca de la lista el último, pero si pones una posición, te saca esa posición en concreto. Y ahí ya no se está comportando
como una pila, sino como una cosa rara, ¿vale? Porque no hay nada que saque de en medio, ¿vale? Eso se llamaría montón. El primero en entrar, vete tú a saber, o algo así, se abreviate. Entonces, ¿cómo se descubre cómo van los métodos? Experimentando con la consola, leyéndose la documentación, ¿vale? Dime. ¿Puedes sacar un grupo de palabras? Es decir, por ejemplo, de las dos, haces... Con POP no, porque POP solo te deja elegir un índice. O sea, el único parámetro que le pones es index y ya está. O ir de uno en uno, o hacer un splicing, sacarlo y luego borrarlo. Pero tampoco quiero entrar ahora en eso. O sea, digamos que qué se puede hacer con una lista, qué se puede hacer con una cadena, no vamos a ver todo. Simplemente os voy a enseñar cómo buscarlo y cada uno, según las necesidades que tenga, deberá usar unos u otros métodos, ¿vale? Bien. Una lista de esquizofrénico puede mezclar distintos tipos, ¿vale? No tiene por qué llamarse esquizofrénica la lista para guardar distintos tipos, pero, por ejemplo, ¿qué tres tipos estamos utilizando ahí? El primero es un int, porque es un número entero, el segundo es una cadena y el tercero es un flotante, ¿vale? Se puede mezclar, no tiene por qué tener orden, puede haber listas de listas, listas de listas de listas, listas de listas de listas, que en esa última lista no todos sean listas, pueden ser listas y números, ¿vale? Es decir, no tiene ningún criterio. Una lista es simplemente una concatenación de cosas, punto y final. ¿Vale? Y siguen cumpliéndose las mismas reglas. Puede invocar al primer elemento con el 0, se puede sumar, se puede multiplicar, todo es igual. Bien. Por ejemplo, podemos hacer una lista que se llame notas de Carlos, en la que ha sacado un 2 y un 3,14, y notas María, que ha sacado un 5 y un 11. Aquí aprovecho para recordaros que en Python el punto es el separador de decimales, y la coma no es un separador de decimales, ¿vale? Y luego puedo hacer una lista de las dos listas, con lo cual tengo una lista de dos dimensiones. Una primera dimensión, que es el alumno, y una segunda dimensión, que es el examen, si queréis llamarlo así, ¿vale? Entonces, si escribimos todo esto, lista Carlos es igual a 2 y 3,14. Lista de María. De María, que es igual a 5 y 11. Y ahora pongo notas es igual a lista de Carlos y la lista de María. Bien. Si yo le doy a esto, ¿qué nos va a devolver? Nada, porque estamos asignando, ¿vale? Entonces, simplemente ha almacenado en notas lo que le hemos pedido. Ahora, cuando ya hayáis acabado de escribir todo esto, ponéis notas para ver el resultado final. ¿Vale? El resultado final, aunque no es muy visual, ¿qué te dice? Abro un corchete porque es una lista. Abro otro corchete porque el primer elemento es otra lista. Pongo los elementos de las notas de Carlos. Cierro la lista de Carlos. Coma. Paso a la siguiente elemento. ¿Bien? Abro un corchete, que son las notas de María. 5 y un 11, cierro las notas de María y como ya no hay más notas que poner, cierro notas en general. ¿Vale? ¿Entendéis la estructura? Dime. Porque yo tengo un paréntesis y yo meto un corchete, ¿eso importa o no importa? A ver cómo has puesto las notas. Porque has puesto paréntesis tú. ¿Y la diferencia? Eso es una tupla. No vamos a ver lo que es, pero es como una lista. ¿Vale? Quizá más adelante os enseñe lo que son las tuplas, pero por ahora con listas no nos apañemos. ¿Bien? ¿Sale a todos eso? ¿Vale? Entonces esto es así como se hacen las tablas o las listas bidimensionales, si queréis verlo de otra manera. Vamos a acabar. ¿Cómo generas la matriz ahora? ¿Cómo le coges para decir, poder generar una matriz? Ya tienes una matriz hecha. Notas es una matriz de 2 por 2. Poderla ver,
el IPython no te lo hace así de forma visual, ¿vale? Para manejar matrices hay una librería en Python que se llama NumPy, ¿vale? Que maneja álgebra matricial y tiene todas estas cuestiones. Nadie hace matrices con listas, ¿vale? Porque es muy lento hacerlo con listas. ¿Bien? Entonces, bueno, puedo hacerlo así, poniendo los procesos uno a uno, o puedo ponerlo todo de golpe. Simplemente estoy diciendo que notas es una lista, que el primer elemento tiene una lista y el segundo elemento tiene otra lista. Lo puedo poner de golpe. Va a dar lo mismo, ¿vale? No hace falta que lo pongáis. Y luego, ¿cómo se acceden aquí a cada uno de los elementos? Pues primero, pongo un índice, cierro el corchete, pongo otro índice. ¿Bien? Entonces vamos a probar qué da el 0,1 y qué da el 1,0. El 0,1. Vale. ¿Vale? Bien, entonces, aquí quería contaros una cosa. Esto al fin y al cabo es, si yo pongo notas de 0, ¿qué estoy obteniendo? El primer elemento de notas. ¿Cuál es el primer elemento de notas? Pues este. ¿Vale? Todo entero. ¿Vale? Esto va aquí. Es decir, notas 0 es 2 y 3, 14. Bien, una vez tengo 2 y 3, 14, quiero especificar cuál de ellas quiero. Pues, si yo pongo notas 0, que es todo esto, y luego le digo, dame la posición 1, ¿qué va a hacer? Pues darme el 3, 14. O sea, al fin y al cabo estáis haciendo lo que ya habéis visto, pero varias veces. Obtengo una lista, dentro de esa lista quiero una cosa, dentro de esa nueva lista quiero otra cosa. Y así tantas veces como queráis. ¿Vale? Esta, en mi opinión, es la mejor manera de ver la multidimensionalidad, porque esto es 2 y es más o menos fácil de verlo. Pero tú puedes tener una lista de alumnos que tiene una lista de notas, tiene una lista de cuatrimestres que tiene una lista de notas, que además dentro de cada examen, si quieres verlo, puede tener una lista de respuestas. Entonces, en vez de pensar en 8 dimensiones, que es un cubo así, tal, y para allá, para acá, no. Simplemente tengo una lista que si yo busco el elemento 3 es un alumno, que si yo busco dentro de ese elemento el número 2 es una nota, que si yo busco dentro de ese elemento es una respuesta, ¿vale? En mi opinión es la mejor manera de pensarlo, pero bueno, aquí cada uno usa sus reglas mnemotécnicas, ¿bien? Entonces la expresión de abajo, ¿qué hace? Simplemente cojo la segunda lista, la de 5, 11, y de esa lista obtengo el primer elemento, el 5, ¿vale? ¿Bien? Vale. Entonces vamos a acabar aquí, bueno, solo una última cosa. Bien, hay dos funciones útiles que os voy a enseñar. Una ya la visteis en el primer día de clase, pero digamos que no estaba en las diapositivas, que es type. Entonces simplemente quiero que pongáis type de 1, ¿vale? ¿Vale? Si ponéis type de 1, ¿qué os va a devolver? El tipo de 1. ¿Cuál es el tipo de 1? Int, ¿vale? Entonces, como ejercicio para casa, para practicar todo esto, poned el type con todos los tipos que hayáis visto hasta ahora. Entonces comprobad que efectivamente son los que decís y que se cumple todo lo dicho hasta ahora, ¿vale? Por ejemplo, antes habéis puesto una lista con paréntesis. Eso es una tupla, no es una lista. Entonces si pones tipo y pones entre paréntesis una lista, te va a decir tuple, ¿vale? Porque realmente no es una lista. Vale. Y luego quiero enseñaros una función infinitamente útil, que es rango. Aquí me sale la documentación, entonces bueno, no vamos a entrar en ello. Simplemente es decir, que yo pongo rango 8, me va a dar una lista que tenga los elementos del 0 al 8 menos 1, ¿vale? ¿Esto para qué va a servir? Pues si tienes un contador que tiene que recorrer todos los sujetos o todos los bloques, pues pones, ya veremos cómo se hace eso, para todas las x que se contienen en el rango del 0 al 8, tal, ¿vale? Entonces es una función muy útil que vais a utilizar en cada momento. ¿Bien? Ya es una lista, ¿vale? Acordaos, tiene corchetes, ya es una lista. Y podéis hacer listas de rangos, por ejemplo, yo voy a hacer una lista que una sea el rango 8 y otra sea el rango 6, por ejemplo. Pues tengo una lista de listas en la que la primera es la del 8 y la segunda es la del 6. Todas las veces que queréis. ¿Bien? Entonces, para el próximo, vamos a acabar ya aquí. Para el próximo día
Procurad que el Eclipse os funcione. ¿Cómo se comprueba eso? Pues le dais doble clic al icono que os ha salido en el escritorio y os sale un logotipo de Eclipse súper chulo y molón en azul y marrón, y morado. Y os sale una ventanita, le dais a cancelar porque no vamos a entrar y ya está, ¿vale? Simplemente es ver que funciona. Si no os funciona es que no tenéis el Java instalado probablemente. Entonces, os bajáis el Java, lo instaláis y demás. Pero un ordenador de los últimos 7 años tiene el Java por defecto, ¿vale? O sea que, salvo que sea muy antiguo el ordenador, os va a funcionar. A ver. Bueno. ¿Vale? Yo os propongo que pongáis esto, ¿vale? Bueno, el rango ya lo os he explicado. Entonces, yo os propongo que para casa probéis esto y veáis si entendéis por qué es así, ¿vale? Ponéis el tipo de float 1, el tipo de 5 entre 2.0, aquí estamos relacionándolo con la primera clase, que si os acordáis había conversiones explícitas y implícitas, entonces vamos a ver el tipo de esas conversiones. Luego, rango ya os lo he explicado, y ahora, simplemente después, para que veáis que se puede anidar distintas cuestiones, puedes poner rango del 10 y obténme el elemento 2. ¿Qué daría eso? Pues lo veis, lo pensáis antes de hacerlo y lo veis con la consola, ¿vale? Entonces simplemente tened el Eclipse correctamente funcionando y nos vemos el próximo viernes, ¿vale?